Cuando recibas el pedido, encontrarás tus productos y sus instrucciones. Dentro del paquete también te enviamos la factura de tu compra. Si aún no conoces las placas, puede que te sorprenda su aspecto. Recuerda que es un material industrial diseñado para animales. La prioridad es ofrecerte un producto seguro, robusto y de bajo mantenimiento. Tienes 2 años de garantía y además nuestro compromiso de satisfacción. Prueba y utiliza las placas durante 60 días. Si no te gusta su funcionamiento, puedes devolverlas. Para que las placas funcionen durante años hay que tener en cuenta 2 precauciones al instalarlas. Deberemos evitar que los animales muerdan el cable y que la muevan. La colocación es sencilla, pero diferente según el modelo alto o plano. Aquí te ofrecemos unas indicaciones para su montaje. Para la colocación de los modelos planos, primero posicionamos la placa en la zona elegida. Luego hacemos un taladro en el suelo de manera que coincida con la salida del cable. En este punto tenemos 2 posibilidades: hacer un agujero grande que nos permita pasar la clavija, o bien desmontar la clavija y pasar el cable por un orificio más pequeño. Para sujetar la placa al suelo, podemos atornillarla o fijarla con algún adhesivo tipo silicona. Como ves, la instalación de las placas tipo planas es fácil. El cable queda totalmente inaccesible y la placa bien inmovilizada. Por su mínimo grosor quedan muy bien integradas. Recuerda, para colocar este tipo de modelos el suelo debe ser hueco por debajo. Los modelos altos o con reborde lateral los puedes usar en cualquier tipo de suelo. En este caso, lo más adecuado es colocar la placa en una esquina del habitáculo y así la placa te apoyará en 2 paredes. Para una mayor sujeción pondremos un tope en la esquina opuesta. Para esconder el cable, igual que en el caso de los modelos planos, haremos un taladro, pero ahora en la pared. En el caso de que la pared sea maciza y no podamos taladrarla, podemos proteger el cable, por ejemplo, con un tubo sujeto a la pared. Una vez instalada la placa, la conectaremos al regulador o directamente a la red. La resistencia tarda unos 30 minutos en alcanzar su temperatura de funcionamiento. La enchufaremos pues con un poco de antelación. La placa se ha diseñado para que los animales se tumben directamente sobre la superficie, de forma segura y limpia. Así aprovechan al máximo el calor con un bajo consumo eléctrico. Si queremos aumentar el confort, podemos colocar alguna tela o paño fino, cuidando siempre de que no impida el paso del calor. Muy importante, nunca colocaremos colchonetas, camas de espuma o mantas gruesas. En este caso, los elementos aislantes bloquean el paso del calor, recalientan la placa y pueden provocar averías. De todas maneras, si nuestra mascota prefiere superficies muy mullidas, también es posible utilizar las placas. En este caso las podemos colocar en vertical, en la pared, como un radiador. Así el animal recibirá el calor al apoyarse. El aprovechamiento térmico no es tan bueno, pero es una solución también válida. Por seguridad desconectaremos las placas siempre que las manipulemos. Para lavarlas se puede usar agua, incluso a presión, y productos de limpieza o de desinfectantes, con cuidado de no mojar la clavija o los mecanismos de regulación. Tras su secado podemos enchufarla de nuevo. Esperamos que estas indicaciones te resulten útiles. De todas formas, si tu instalación es diferente o deseas más información, no dudes en contactar con Placas Verdes y atenderemos tu consulta de forma personalizada.